Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde hoy vamos a hablar un poquito de esas ayudas a los más necesitados, de esa situación también que viven muchas familias de nuestra ciudad, entre otros asuntos. Y para ello hoy nos acompaña el arcipreste de nuestra ciudad. Padre Alfonso, bienvenido desde la televisión. Muchas gracias, bienvenido y gracias por la invitación. Padre Alfonso, que es una persona muy involucrada en temas como, por ejemplo, Cáritas, la Asociación de los Reyes Magos, distintas iniciativas, distintos colectivos, y con el que queríamos hablar también de la época que estamos viviendo, que es la época navideña. Yo creo que se nos olvida un poquito qué es lo que celebramos en estos días, qué vamos a celebrar en Nochebuena y en Navidad, porque estamos todo el mundo con las compras, las comidas, etcétera, 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 pero realmente ¿qué celebramos en estos días? Pues celebramos un misterio, ciertamente, ¿no?, que es incomprensible o inabarcable, ¿no?, para la mente del hombre, en el sentido de que se nos escapa a nuestros propios conceptos, y es que Dios, en definitiva, ha tomado la iniciativa de buscar al hombre de una manera impensable para nosotros, inagualable, que es asumiendo nuestra propia carne, ¿no?, pasando por uno de nosotros, ¿no?, asumiendo en él todo lo que hay en nosotros de humanidad, y así también despertar en nosotros el hálito, ¿no?, por decir de alguna forma, de esa huella que hay en cada uno de nosotros, de esa imagen de Dios, porque somos criaturas suyas, ¿no? Se celebra la Navidad. La Navidad, que es recordar que el Dios cristiano es el Dios de la historia, el Dios que ha visitado la historia, que acompaña la historia, y que la historia, por tanto, no es un ciclo que se repite, un círculo cerrado que se repite inexorablemente como el Día de la Marmota, podríamos decir, sino que es una historia que es siempre ascendente, siempre mirar hacia adelante, sabiendo que Dios acompaña, que acontece en cada persona, en cada hombre, en cada acontecimiento, y fundamentalmente poniendo nuestra mirada también en que un día vendrá y que participaremos también nosotros de esa gloria. O sea que la Navidad es la solidaridad de Dios con el hombre y la expresión del amor por excelencia de Dios para con el hombre, ¿no? Dios se ha querido encontrar con él para abrir una vía, abrir un camino en el cual quiere decir al hombre pues cuál es el rostro de Dios, porque esa es la misión de Jesucristo. Jesucristo es el rostro visible de Dios invisible, ¿no? Y Él nos ha mostrado cómo es verdaderamente el Dios cristiano. Un Dios que es amor, que es misericordia, que es perdón, que busca la salvación del hombre, que busca la liberación en todo el amplio sentido de la palabra del hombre, que nos muestra cuál es el camino para que la persona pueda desarrollar toda su plenitud, toda su felicidad y pueda alcanzar vida y vida en abundancia. Esta vivencia de la Navidad muchos la expresan con la tradición de lo que es el Belén. Usted ya es un habitual en la inauguración del Belén andalucista, por ejemplo, y de otros Belenes, lo que es la bendición. Es una tradición que con el paso del tiempo no se pierde. Antes montaba todo el mundo, todas las cofradías, todas las hermandades, distintos colectivos. Ahora parece que eso ha bajado un poquito, pero se mantiene esa tradición, ¿no? Sí, hombre, es una tradición que muestra nuestra cultura, es muy nuestra, ¿no? De hecho, yo creo que la Asociación de Belenistas de la ciudad creo que hace un papel y juega un papel muy importante, no solamente en la elaboración del propio Belén que ellos elaboran anualmente, sino esa exposición que tienen también en la parte superior de su asociación, el Belén monumental que se inauguró, que queda también como una exposición de forma permanente, ¿no? Y los cursos que van desarrollando. Ciertamente las técnicas belenistas pues hay que aprenderlas, tienen muchas curiosidades, hay que dedicarle tiempo, y como todo es una pasión, un hobby, ¿no?, una vocación, ¿no? Y ciertamente nuestra ciudad cuenta con
con muchas personas que viven esa pasión por el arte belenístico. Y después ya está pues lo más común, que es que cada uno en su casa pues tiene o bien el nacimiento propiamente dicho, ¿no?, el misterio del nacimiento, o un Belén ya un poquito más amplio, pues con las figuritas típicas, ¿no?, sobre todo si tiene niños pequeños en casa y tal. Pero sí es cierto que quizá a nivel, digamos, de instituciones, como hermandades, como asociaciones, como nos has dicho, quizás ha mermado su presencia, pues ciertamente porque, bueno, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, hay que buscar un local adecuado, que también eso es una dificultad, ¿no? No todo el mundo tiene un lugar adecuado para poder durante tantos meses ejecutar, ¿no?, lo que supone la elaboración de un Belén. Después supone también el incentivo, ¿no?, como decimos de muchas veces, de esa ruta o de los premios de la Fundación de Cultura, o, en fin, que ahí ya entran otros factores. Pero yo creo que en general, digamos, a nivel popular, casi todo el mundo suele poner un adorno, bien el misterio, bien el árbol, tal, y significa, ¿no?, de alguna manera estas fiestas de una manera más especial. Otra tradición que usted la ha vivido incluso en carne, siendo un rey mago, es precisamente la de los Reyes Magos, una tradición que se mantiene. ¿Es quizás mucho consumismo todo lo de las Navidades o esto tiene también su valor? Bueno, no podemos obviar que evidentemente vivimos en una sociedad de consumo. Eso es una realidad, y obviarla y que estas fiestas lleva aparejada en sí una cierta vorágine, ¿no?, en esto que supone del consumo. No en vano mucha gente dice: estoy cansado de las fiestas, ya deberían de pasar las fiestas, que harturas de compra, incluso se ven como forzados, ¿no?, como obligados en muchas ocasiones a tener que regalar, ¿no?, porque como que la sociedad empuja, ¿no?, a tener esos detalles unos con otros. Bueno, cuando se llega a ese punto habría que hacer una revisión realmente interna, ¿no?, y decir, bueno, ¿qué sentido le estoy dando yo a lo que estoy celebrando, a lo que estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene que yo celebre algo forzado, algo que no comprendo o no comparto, algo que de alguna manera estoy haciendo sin realmente una motivación, ¿no? Yo creo que las fiestas de la Navidad debe de comportar pues una expresión de lo que verdaderamente se está celebrando, ¿no? Es decir, que los regalos, el compartir con la familia una comida, los amigos, debe ser, si no está acompañado del sentido realmente del encuentro, del sentido de esa celebración de la fiesta en el último sentido, pues nos hace que vivamos pues esa vorágine como que podría ser otro día, ¿no?, sencillamente, ¿no? Nuestra tradición de los Reyes, que decía tú anteriormente, bueno, pues también a veces se tiñe de todo eso, aunque sí es cierto que nosotros seguimos manteniendo, ¿no?, el día 5 pues con la visita de los Reyes y tal, y esa ilusión. Sí es cierto que se nos adelanta también, quizás por ese factor del consumo, pues lo del 24, ¿no?, con el Papá Noel, para que los niños, ¿no?, pues tengan más días para jugar o más días para poder disfrutar de esos regalos. Y ahí cada uno, aunque a lo mejor ponen el 24 algún detalle y logran del día 5, hay otros que lo hacen al revés. El día 24 ponen quizás los más así de juego, tal, y el día 5 unos detalles. Pero bueno, el consumo es una realidad. Nos vemos abocados a esa realidad. La cuestión es qué sentido le damos nosotros también a ese consumo. Si es un consumir por consumir, de forma que nos dejamos arrastrar, ¿no?, por la vorágine, aunque estemos cansados, que no nos guste la fiesta, que hay muchos que dicen me debería de dormir hoy, ya aparecer o despertar el día 7, ¿no?, algo así, que se escucha a veces ese tipo de expresiones. Yo creo que eso quizás es forzar demasiado la máquina. Entonces habría que pararse, habría que sentarse y habría que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy celebrando? ¿Por qué me veo forzado a todo esto? Y quizás podemos aminorar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la marcha de este consumo y de esa fiesta que queremos celebrar, y a lo mejor pues podemos más austeramente pasar una fiesta con
con un mayor sentido, podríamos decir. Es como que si se enciende el neón de la felicidad, de la alegría, del amor, del compartir, de la fiesta, y todo el mundo nos tenemos que ver abocado a esto, y el día 6, cuando se apaguen las luces que adornan la Navidad, pues tenemos que pasar ya a nuestra vida ordinaria. Yo creo que esto tiene que ser más continuo de nuestra vida ordinaria, con ese plus de ese sentido. La experiencia de ser Rey Mago, ¿cómo la recuerdas? Aparte de las dificultades para meterlo en el helicóptero. Las cosas como son, una persona grande. Sí, éramos grandes. Bueno, yo no solo, pero éramos grandes. Yo sí, particularmente era grande con la corona, como no te puedes quitar la corona, eso es un poquito estrecho y tal. Pero bueno, yo creo que la experiencia es magnífica. Yo creo que es una oportunidad que me brindaron, y yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería de pasar por ella. Es decir, el poder palpar la ilusión, la alegría, la emoción, pues ya no solamente de los niños, ¿no?, y de las personas con las cuales te encontraba, ¿no? Y yo recuerdo, porque todo eso es un proceso, mientras las mismas personas que me acompañaban, ¿no?, los niños que me acompañaban en la carroza, pues nosotros le hicimos un pergamino donde le invitábamos, le decíamos que los Reyes Magos le habían elegido, ¿no?, para acompañarle ese día a la cabalgata, el hecho de crear el grupo que se hizo para un poco confeccionar todo lo que supone la vestimenta, las preparaciones, ¿no?, y todo eso, pero sobre todo el día, ¿no?, el hecho de encontrarte con un niño que se queda asombrado con una mirada, que te saluda. Todavía me acuerdo, justamente cuando llegamos al final de la cabalgata, ya en la plaza del ayuntamiento, que mientras llegaban los otros reyes, pues yo me bajé, estuve por ahí saludando a los niños que estaban en la valla y tal, y recuerdo todavía un chico que me llamó, me dijo Melchor, y me dijo gracias por los caramelos, y me hacía así con el dedo, ¿no? Yo creo que eso es la expresión de lo que supone, ¿eh? Yo le dije gracias a ti por tu carta, por tu tal, ¿no? Le estuve hablando ahí. Yo creo que eso es la expresión un poco de lo que resume todo, ¿no? Es decir, la ilusión que tiene un niño, y yo creo que soñar como los niños es lo que no, y la inocencia del niño es lo que da magia a ese día, y lo que no debemos de perder ninguno de los adultos, ¿no? Porque encontrarte con eso es recuperar un poco toda tu infancia y todo lo que supone de fuerza, ¿no?, un motivo, ¿no?, para llevar tu día a día, todo lo que supone la ilusión y la alegría de un niño. Antes de ser Rey Mago, al padre Alfonso ya le conocían como el padre Juguetes, aquí en San Fernando, porque siempre estaba buscando recursos para esa asociación de los Reyes Magos. Esa labor continúa, me consta, se sigue haciendo ahora incluso dentro de la asociación. Se hace una gran movilización para conseguir que ningún niño se quede sin juguete, ¿no? Hombre, yo creo que lo decía el día en que se presentó la campaña de este año. Yo creo que la Asociación de Reyes Magos ha logrado algo, ¿no?, que quizás iban persiguiendo, y cada vez la sociedad isleña se va concienciando más, que es la participación de todos los colectivos en esta campaña. Yo creo que sumar es positivo, y en esta ocasión, por el motivo que nos trae, ¿no?, o el objetivo final que desempeña esta campaña, de que ningún niño se quede sin juguete, yo creo que es motivo mayor incluso para que aunemos fuerza, ¿no? En un principio esta campaña se desarrollaba propiamente por la asociación, colaboraba con ello Cruz Roja, y bueno, desde hace ya unos años nos sumamos Cáritas a través de todas las Cáritas parroquiales, a través de la Cáritas Arciprestal, y ya después ahí hemos ido sumando, por ejemplo, hermandades, otro tipo de instituciones religiosas, los colegios, ¿no?, también fundamentalmente, y después han ido sumándose también a esta campaña otro tipo de colectivos, incluso ahora el mismo ayuntamiento a través de las distintas delegaciones de deporte, por ejemplo, o asociaciones de cualquier tipo, ¿no?, social, cultural, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, creo que la Asociación de Reyes Magos ha logrado aunar una sensibilidad común para toda la sociedad. Es cierto que antes había mucha dispersión, ¿no? Es decir, incluso había parroquias o había asociaciones que hacían su propia campaña, y esto quizás lo que hacía es que los recursos se dispersaran, y que de alguna manera haya personas que incluso también podemos contar con la picaresca, no nos vamos a engañar, ¿no?, que hay gente que pica allí y pica aquí, y incluso
incluso a lo mejor el esfuerzo que hacía la gran campaña pues no llegaba a todos, pues quizá también por esta dispersión, ¿no? Entonces yo creo que si todos, hay una asociación concreta que está llevando esta labor, que es su única labor, su único objetivo, ¿no? Es una campaña que, aunque su expresión fuerte se viva en estos últimos meses, pero es una asociación que a lo largo de todo el año trabaja, diseña y va realizando también pues distintos actos de cara a organizar y conseguir, ¿no?, todos estos objetivos. Y yo creo que eso es lo que se ha conseguido. Primero, optimizar los recursos, que todos nos aunemos y de esta manera el servicio que se presta al final sea más organizado y llegue a todos, ¿no? Porque de esta manera, unificando todas las solicitudes en un único lugar, baremándolas, organizando ya el día de recogida, sabiendo clasificar niños, niñas, las edades y toda esa historia, pues el resultado final es que la persona, cuando entrega su documentación tal, le dicen incluso ya hasta el día que tiene que venir a recogerle los regalos, y está mucho más organizada. Yo creo que eso la Asociación de Reyes Magos, pues en torno a su presidente y su junta de gobierno, hacen una buena labor que es encomiable y que finalmente da pues los resultados que tiene, ¿no? Es decir, que se llega a lograr a cubrir todas esas necesidades que llegan y se solicitan, y yo creo que esto es un éxito de ellos, de la asociación, ¿no? Después nosotros pues estamos ahí colaborando y apoyando en lo que nos demandan. Has mencionado a Cáritas. Lógicamente tienes una vinculación muy directa, formando parte de la Iglesia. Cáritas es la propia Iglesia. Nosotros tenemos imágenes, bueno, de víveres en el comedor del Pan Nuestro, campañas que se hacen en San Vicente de Paúl, pero hay una labor en todas las Cáritas muy importante. Yo no sé la cantidad de familias que se está atendiendo gracias a Cáritas, ¿no? Son muchas familias, ¿no?, en San Fernando, ¿no? Sí, ciertamente ahora nos hemos encontrado con un cierto parón, por decirlo de alguna manera, en el crecimiento de la demanda. Es cierto que hemos vivido unos años atrás donde pues la situación era bastante difícil. No quiere decir que esto se haya solucionado, sigue habiendo, ¿no?, situaciones de riesgo de exclusión social severa en algunas ocasiones. Pero sí es cierto que ha habido una disminución, en cierta manera, de ese crecimiento de la demanda durante este último año. Ahora estaremos en torno a unas 900 familias aproximadamente las que atendemos desde todas las Cáritas parroquiales, ¿no? Hay zonas que son más deprimidas, que son quizás las tradicionales y de siempre, que tienen una mayor necesidad, ¿no? Estamos hablando de Barriada Buen Pastor, estamos hablando de la parroquia de San Servando de San Germán en la Ardila, estamos hablando, pues, por ejemplo, de San Marcos también, estamos hablando de Barriada Bazán, estamos hablando incluso de Iglesia Mayor también, por el volumen de número de personas que atienden en este último caso, ¿no? Pero la ayuda va mucho más allá de lo que solamente es la bolsa de alimentos, que eso es lo primario, ¿no?, y es una necesidad que evidentemente hay que cubrir. Pero después hay otra serie de demandas en el sentido de pagos de recibo de luz, pagos de alquiler, evitar desahucios, agua, butano, medicina. Es decir, hay una cantidad de dinero tangible en otra serie de necesidades que también quizás eso es lo menos visible, que también es necesario, ¿no? Y a pesar de todo eso, también es el acompañamiento que se hace a la familia, la derivación en algunos de esos casos a otro tipo de proyectos, como es el proyecto de familia, ¿no?, el proyecto de empleo, el proyecto de cocina económica, el proyecto, es decir, hay otra serie de recursos, ¿no?, que se desarrolla en la Cáritas Arciprestal de San Fernando, que también está apoyado, ¿no?, por este equipo arciprestal y que atiende de alguna manera estas demandas. Pero sí es cierto que se cuenta siempre con la solidaridad, ¿no?, de nuestros vecinos, de nuestros feligreses, en definitiva, y bueno, aunque hay en algunos lugares donde hay mayor dificultad, pero también se da esa comunión de bienes que decimos, ¿no?, que hay ese apoyo de un fondo arciprestal al cual todas las parroquias pues aportamos, y también se benefician aquellas que
tienen mayor dificultad para poder llevar adelante su misión y su tarea. Semana Santa. Hace unos días comentábamos a través de WhatsApp un documento, el Ayuntamiento reconocía que era erróneo, sobre un protocolo para pedir, digamos, permiso para poder salir a la calle en Semana Santa. Había una serie de cosas, ya el Ayuntamiento pidió disculpas. Pero yo te quería preguntar si realmente es necesario ahora mismo el que haya una mejor coordinación entre hermandades. Tú sacas dos a la calle, Gran Poder y Tres Caídas. Si hace falta una mejor coordinación entre ayuntamientos, léase policía local, y las propias hermandades para temas de vía crucis, para cualquier tipo de salida procesional, ¿hace falta realmente que haya un acercamiento, haya una coordinación, un protocolo para esto? Yo pienso que todo lo que sea coordinar y comunicar es importante, ¿no? Es decir, cuanto más comunicados estemos, más organizados estemos y más coordinados estemos, pues la cosa mejorará. Siempre habrá flecos, porque evidentemente somos humanos y por muy organizado que tú tengas unas cosas, siempre hay cabos sueltos, siempre puede surgir la eventualidad de algo que tú no controlas y siempre está ahí, ¿no? Yo creo que lo que es en sí la Semana Santa como tal, la propia Semana Santa, eso sí que está más organizado, evidentemente, porque ahí hay un esfuerzo por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías, ¿no?, que aglutina todas las hermandades, un esfuerzo de cada propia hermandad, ¿no?, en el propio día de su salida procesional, de las instituciones públicas, como pues todas las áreas que el Ayuntamiento pues se ve implicada, ¿no?, en el desarrollo de la Semana Santa. Entonces ahí hay menos lugar a la improvisación, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque bueno, hay un plan de seguridad, hay solicitada, bueno, el acompañamiento de la policía, la protección civil, es decir, que el hecho de que haya tanto volumen de gente en la calle, pues exige de alguna manera pues que existan estos protocolos, y bueno, yo creo que se llevan a cabo pues de buena gana y con espíritu de servicio y colaboración por parte de las hermandades. También es cierto que en muchas ocasiones pues el hecho de que la Cuaresma haya tal volumen, porque esto ha crecido también mucho, es decir, hay tal volumen de ensayos, de vía crucis, de presentación de carteles, de conciertos de banda, es decir, es que durante 50 días, bueno, hay días en que hay 4 o 5 actos, es decir, que ciertamente el volumen de la actividad en todos los ámbitos de una hermandad en la Cuaresma se multiplica. Y yo creo que es bueno, evidentemente, pues si va a salir un Vía Crucis a la calle, pues qué mínimo que la policía tenga conocimiento del horario, de las calles, de si hay alguna dificultad. Es decir, también tenemos que estar abiertos a la sugerencia entiendo que tenemos que estar abiertos a la sugerencia de la policía, que nos puedan decir, pues mira, esta calle no, porque a lo mejor hay esta dificultad, o porque quizás en esta calle el tráfico es mucho más fluido, más rodado, y a lo mejor taponar durante mucho tiempo esa calle puede suponer una dificultad para el tráfico rodado, para los vecinos. Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que también las hermandades tienen que entender que bueno, todos tenemos derecho, evidentemente, sí. Tenemos derecho a expresar nuestra fe en la expresión cultural que nosotros vivimos, sobre todo en las hermandades y cofradías, y ese testimonio público que se hace en la calle, pero también hay que entender también que tampoco podemos estar continuamente pues en las mismas calles, en los mismos horarios. Entonces, sobre todo incluso si hay zonas, por ejemplo, yo es que la zona donde estoy, la barriada de la Bazán, pues tampoco tenemos una dificultad muy grande, mayor, para hacer un Vía Crucis en el barrio, porque ni siquiera incluso es necesario que se tengan que apartar coches ni nada, porque normalmente un Vía Crucis pues no requiere de ese tipo de medidas, y ahí bueno, pues aunque se notifique a la policía local, porque siempre viene bien que nos acompañe, ¿no?, alguien, sobre todo por lo que decimos, porque nunca sabe lo que puede suceder y puede surgir cierta eventualidad. Pero también es cierto que hay tal
tal volumen de actividades que a veces tú dices, tú no puedes tener un policía local en cada uno de los viacruces, porque a lo mejor en un día resulta que hay 3, ¿entiendes? O 4 incluso puede ser, ¿no? Y tenemos que estar abiertos a sugerencias también, sobre todo en las calles más céntricas, ¿no? Donde a veces se repite, porque el volumen de hermandades en el centro quizás es mayor y más o menos todos suelen coger más o menos las mismas calles. Es decir, yo creo que aquí hace falta mucha comunicación, mucha coordinación, estar abierto también a sugerencias, a posibles variaciones y con buen espíritu y buen entendimiento yo creo que todo se puede dar. Nos resulta también llamativo a lo mejor que en una mesa de ensayo pues tenga que ir con las luces estas de tal, pero bueno, pero es que eso lo marca también la ley o lo registra la normativa, ¿no? Porque sí es cierto que puede venir algún conductor despistado y no ve nada, a lo mejor en la oscuridad, y no se da cuenta de que hay ahí medio una mesa. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y quizás el destello de una luz en que tal, a nosotros nos suena un poco chocante ver una mesa de un paso con esas luces tal y cual, pero oye, todo lo que favorezca la seguridad y la protección y el mejor desarrollo de todo este tipo de actividades, pues bien. Siguiendo con Semana Santa, como antiguo pregonero de la Semana Santa, ¿le ha dado muchos consejos al pregonero de la Semana Santa de este próximo año, al Padre Pedro? No le he dado muchos consejos, la verdad. Sencillamente yo creo que tampoco tiene que darle muchos consejos a Pedro. Es decir, él es una persona con una idiosincrasia particular y yo creo que evidentemente él va a responder siendo lo que es él. Yo sencillamente le dije eso, que bueno, que evitara la homilía, porque evidentemente en un pregón tiene que haber mensaje, ciertamente, es que si no, no es un pregón, o sea, tiene que haber un mensaje que dar, pero claro, nosotros por nuestra formación tendemos hacia el lenguaje y el género de la homilía, porque es lo que dominamos y es lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer. Entonces, a la hora de escribir el pregón es muy fácil que tú tiendas a que el mensaje se transforme en una homilía. Yo le dije, sé tú mismo, no hagas una homilía, sino que le des el toque cofrade, porque en definitiva el cofrade quiere escuchar un pregón cofrade, y yo creo que no está reñido las dos cosas, ¿no? Ya después, ya que si es con más prosa o con más verso o tal, pues ya eso depende un poco de cada pregonero y de lo que él domine, pero yo, bueno, el Pedro tiene ya en sus espaldas pues también experiencia en este ámbito de lo que es la exaltación, el pregón, las presentaciones, ¿no? Y yo creo que lo hará muy bien, vamos, es decir, no hay dos pregones iguales en el sentido porque no son, o sea, cada pregonero tiene inherada cierta experiencia inherente, ¿no?, en él y de alguna forma pues eso es lo que quiere transmitir, su experiencia. Entonces por supuesto no puede haber dos pregones iguales. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, porque oye, para gustos los colores evidentemente, pero lo que sí tengo garantizado es que tendrá muy buena aceptación por lo menos de su público. Yo le he sugerido que si quiere que cambiemos el pregón del Real Teatro de las Cortes a la Plaza de Toros, porque puede ser que lo llene, porque ese sí es la dificultad que va a tener, yo creo, que el Consejo de Hermandad de este año, porque ciertamente el Real Teatro de las Cortes es el lugar idóneo que pueda recoger este acto con la solemnidad y el protocolo que lleva este acto, pero si bien es cierto también el aforo es limitado. Yo creo que el poder contentar a todo el mundo, porque ciertamente ya hay unas ciertas que están reservadas para el protocolo, evidentemente de las hermandades, de los pregoneros, de las autoridades que también ese día pues nos acompañan, pues bueno, aunque sí es cierto que el volumen de invitaciones es amplio, es grande, pero aún así que las que están disponibles, digamos, para el público es amplio, es grande, existirán problemas. Quizás es una oportunidad también para hacer por primera vez lo que yo muchas veces
demandado, ¿no? Es decir, yo siempre he dicho que tenemos ahí el centro de congresos, que se puede habilitar una señal para personas que no tienen cabida dentro del Real Teatro de las Cortes, pero quieren escuchar o quieren ver el pregón de una forma pues también acompañada, cómoda y tal. Pues el centro de congresos es un lugar propicio para que pueda ser complementario al Real Teatro. Por lo mismo la experiencia se puede poner en práctica con él. La verdad que sí, porque si no, insisto, hay que llevarlo a la Plaza de Toros con toda esa circunstancia. Pues Padre Alfonso, muchas gracias por este ratito, donde hemos hablado un poquito de la Navidad, de la solidaridad, que también tenemos que llevar en gala durante todo el año, y desearle una feliz fiesta y también un próspero año 2016. Muchas gracias a vosotros, y que también en nosotros haya ese espíritu por lo menos de felicidad, de compartir, de fraternidad, que es lo que estas Navidades también nos requieren a cada uno de nosotros. Alfonso, muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, con el arcipreste de nuestra ciudad, el Padre Alfonso Gutiérrez Estudillo. Muchas gracias a todos por su atención.